Maurice Duverger nació el 5 de junio de 1917 en Angoulême, Francia. Con apenas 16 años se unió a la Unión Popular Republicana, un partido filofascista liderado por Philippe Henriot. 3 años después se unió al Partido Popular Francés, un movimiento populista y antiparlamentario. Abandonó el movimiento en 1938 ante su deriva derechista para consagrarse de lleno en su formación de jurista. Fue profesor de 1942 a 1945 en el Instituto de Estudios Políticos de París y dirigió el Departamento de Ciencias Políticas. Realizó un análisis de los ciclos constitucionales en los regímenes políticos en 1948. En su obra Los partidos políticos en 1951 estableció una distinción ya clásica entre los partidos de masas, partidos de militantes, partidos de cuadros y partidos de notables. Fue autor de numerosos libros sobre la vida política francesa, entre los que destacan La democracia sin el poder de 1967, Las monarquías republicanas de 1974 y La cohabitación de los franceses en 1987. Fue diputado del Parlamento Europeo desde 1989 hasta 1994 en las listas del Partido Comunista Italiano. Maurice Duverger falleció el 17 de diciembre a los 97 años, en su domicilio de París. En el siguiente apartado hablaré acerca de la importancia de los aportes de Duverger, sin antes mencionar algunos de ellos. Bueno, para comenzar, fundó el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, una de las primeras facultades para la ciencia política en Francia. Publicó muchos libros y artículos en periódicos, especialmente para Le Monde, que es un periódico francés. Elaboró su propia definición de sistema político. Ideó una teoría conocida como Ley de Duverger, que identifica una correlación entre un sistema de la elección y la formación de un sistema bipartidista. Es decir, que sostuvo que el método de la mayoría relativa tendía a producir el sistema de dos grandes partidos, al paso que el de representación proporcional conducía hacia el multipartidismo. También fue el primer autor en establecer una conexión directa entre sistema electoral y sistema de partidos, otorgando al primero un peso mucho mayor que el que hasta en ese entonces se le había dado, y centrando por primera vez el foco en el que posteriormente sería uno de los principales objetos de estudio de la ciencia política. Y también, mientras Duverger analizaba el sistema político de Francia, creó el sistema semipresidencial a partir de estudios que realizó durante los 70, donde el poder ejecutivo se divide en presidente de la República o jefe de Estado, electo de manera directa, y un primer ministro o jefe de gobierno nombrado por el Parlamento. Por lo tanto, cuando se habla de sistemas electorales y de partidos políticos, es imposible no mencionar a Duverger y una de sus obras más relevantes, si no es que la más importante, titulada Los partidos políticos, publicada en 1954. Ya que han ayudado al desarrollo de investigaciones sobre sistemas electorales, por lo que Duverger es considerado uno de los autores clásicos en el estudio de los partidos políticos. Nos ofrece una hipótesis sobre el surgimiento de los mismos y haciendo una distinción entre partidos políticos de origen interno o electoral y de origen externo a los parlamentos. Corrientes y características. Duverger va a ejercer una crítica sobre sus predecesores Ostrogowski y Michels. El primero tomaba como modelo el sistema partidista de las potencias británicas y estadounidense, y en esta idea pragmática de la maquinaria que son. El segundo realizó un análisis de los partidos socialdemócrata alemán sobre los partidos en Francia, Italia e Inglaterra. Ambos se regían por la máxima de que el pueblo tuviera una representatividad dentro de la política y sus partidos. Ambos eran críticos en cuanto a la carencia democrática dentro de los partidos se refería. Duverger se encargó siguiendo la línea de los anteriores, además en el estudio y el análisis de las estructuras de los mismos partidos. Recordemos que los primeros indicios de partidos son los parlamentos.
Los clasificaba dentro de dos modelos de partidos, los que se encontraban fusionados entre los comités electorales dentro de los grupos parlamentarios en formación. A este modelo, que es el del clásico partido burgués del siglo XIX, el cual era encargado de estructurar el programa político de un grupo de parlamentarios de una identidad ideológica ya marcada y el cual le daba viabilidad para su elección. Una característica que distingue es que se encuentran conformados por una institución ya existente. Además, sus funciones se encuentran afuera tanto del Parlamento como de las elecciones. Los partidos que tienen su origen de forma externa se caracterizan por abarcar las masas populares. Estos ya cuentan con un sistema de afiliación preciso y además cuentan con un sistema de cotización muy riguroso, donde se apoyan las finanzas del partido. Hay una mayor organización en cuanto a las labores de secciones que se van formando dentro del mismo partido. Entre las características que los pueden diferenciar se encuentran: A. Los elementos de bases de los partidos, esto es, las organizaciones, amplias o limitadas, que dan vida a los partidos en el país o territorios en el que funcionan. B. La articulación general de los partidos. Esta dimensión alude a los mecanismos que unen y vinculan a las estructuras elementales que conforman a los partidos. C. Los mecanismos de adhesión de los miembros de los partidos, dimensión que tiene múltiples consecuencias sobre la estructura y el funcionamiento de partidos. D. El grado y la naturaleza de participación de miembros, criterios de diferenciación entre los militantes, los miembros, los simpatizantes e incluso los votantes. Y por último, E. La designación de los dirigentes. Esta es la dimensión fundamental para determinar la existencia o ausencia de vida democrática en los partidos políticos, el papel que les corresponde en el partido a los parlamentarios, dimensión que devela la naturaleza oligárquica de los partidos.